aparece Carisha B en el último renglón en los dos puntitos. Nehuniah Hofar Shehin. Dijimos en la Mishnah anteriormente que Nehuniah era quien era responsable de la excavación de pozos para tener agua para todos los Oler todos aquellos Yehudim que venían hacia el Bet HaMikdash en Pesach, Shavuot y Sukkot, que puedan ellos tener agua para beber en el camino. Nos dice la Gemara, Shaya Hofar Shehin u Me'arot. Él solía encargarse de excavar Shehin y Me'arot. Son distintos tipos. Shehin son como una especie de piletones rectangulares y Me'arot eran subterráneos, aguas sí que se encontraban bajo la tierra. Él era responsable y se encargaba de fabricar todos estos lugares y construirlos. Y él tenía una característica muy especial. Heiden Kef Mekorer. ¿Qué clase de roca tiene la capacidad de mantener fría el agua? Heiden Kef Idbe Sharabrube. ¿Y qué clase de piedras son las que transmiten calor y hasta qué temperatura de calor van a poder mantener las aguas? Quiere decir que él no solamente se ocupaba de la excavación y construcción en sí misma de los pozos para contener las aguas, sino también tenía la capacidad de conocer las características de las piedras, cuáles van a mantener el agua bien fría y cuáles van a mantener el agua quizás a una temperatura más ambiente y tibia, no tan frías, acorde a las épocas del año y la necesidad que se tenía. Amar Rabbi Eliezer, dijo Rabbi Eliezer, Umed Beno Basama. Justamente, algo que destaca la grandiosidad de Nehuniah Hofar Shehin es que su hijo lamentablemente murió de sed. Esto indica que él era extremadamente cuidadoso con este precepto y esta función que él había cumplido. Solo personas que están a tal alto nivel de exigencia y cumplimiento es que Boreolam, por una mínima falla que hayan cometido en eso, los castiga middah keneged middah, los castiga en la misma medida. Si él tuvo una pequeña falla en asistir con agua a la gente, entonces Haz Shalom Boreolam lo castiga en la misma medida que un descendiente de él o incluso él mismo muera por falta de agua. Y esto nos dice la Gemara, Amar Bi Hanina, dijo el Bi Hanina, Mande Amar Hamana Batarán, Itvaterán Bereme hoy. Quien dice que Kaviahol Boreolam, él da vueltas para no castigar a una persona, es decir, no ver, como se diría, si la expresión en español, hacer la vista gorda, no ver lo que están haciendo incorrectamente y darse vuelta para no castigarlo, a esa persona que se le retuerzan Haz Shalom los intestinos, lo que provocaría la muerte de él. Es decir, Boreolam tiene control absoluto hasta el más mínimo detalle y falla que pueda cometer la persona. Y a prueba la tenemos aquí mismo, como estamos contando con respecto a Nehuniah Hofar Shehin, que por una falla mínima que él tuvo, su hijo fue castigado y no hubo perdón alguno. En Amarich Ruge, lo que sí podemos encontrar es que Boreolam sea tolerante y no envíe inmediatamente los ángeles y emisarios de él para castigar, sino espere a ver si la persona corrige o no corrige su falta. Pero siempre se va a cobrar de la persona si no enmendó su falta y su error. Amar Biaha, dijo el Biaha, Ketib Usvivab Nis'ara Meod. Está escrito en el Pasuk, alrededor de él, que viajó alrededor de Boreolam, Nis'ara Meod. Hay un viento huracanado muy poderoso. ¿A qué está haciendo referencia el Pasuk? El Pasuk está haciendo referencia que aquellos que Usvivab, aquellos que están bien cercanos a Kadosh Baruj Hu, y lo están Kaviahol rodeando a él, lo que indicaría personas en el más alto nivel de cumplimiento, observancia, bondad y piadosidad y piedad, ¿sí? Estas personas, Nis'ara Meod, están con un viento huracanado. ¿Qué quiere decir?
Jamim nos dicen que la palabra nisara viene también de la palabra seara. Seara quiere decir cabello, pelo. Para enseñarnos, medagdek imahen kehut seara. Boreolam, a estos que están bien cercanos a él y se encuentran en un nivel muy elevado, es meticulosos con ellos, incluso en lo que fuese la falta del grosor de un cabello. Algo tan mínimo, infinito como un cabello, Boreolam no se los perdona y les castiga en este mundo para que no tengan que acercarse en lo más mínimo a lo que es el castigo del Gehinam, del infierno, ni nada por el estilo. Que vayan directamente al Olam Abba. Pero para lograr eso, no les puede dejar pasar aquí, en este mundo, absolutamente nada, que no quede nada pendiente. Amar Biosí, dijo el Biosí, no es por este versículo que tú estás trayendo, sino tengo pruebas de otro pasuk. El Aminmadictiv. Tenemos otro pasú que dice, temeroso es él, temible es él en todos sus alrededores. Morao a la querubim, yo termina la joquim. No dice, es temeroso Boreolam o es temible Boreolam en el mundo, es temible Boreolam en sus alrededores, donde está indicando que es mayor el temor que tienen los que están cerca de Boreolam que aquellos que están alejados. Aquellos que están cerca son más propensos a ser castigados por Boreolam, por este mismo motivo que nosotros estábamos nombrando. Rabbi Haggai, Rabbi Shmuel bar Nachman, nos contó, Maaseh behasid ehad, pasó en una oportunidad con un hombre piadoso, que se encargaba de preparar, de fabricar y construir todo tipo de pozos artesianos para abastecer con agua a todos los transeúntes, es decir, netamente un acto desinteresado de bondad para con todo el pueblo de Israel. Pamahat, en una oportunidad, tu hija estaba yendo hacia su casamiento y tenía que cruzar un río. El río la arrastró y se la llevó. Todas las personas fueron inmediatamente a la casa, a la vivienda de este hombre. Querían consolarlo por la tragedia y la terrible desgracia que le había acontecido en el mismo día del casamiento de su hija. Y no recibía consuelo. El hombre este no lograba relajarse y mantener la calma y aceptar el fallecimiento de su hija. En una oportunidad fue también Rabbi Pinhas ben Yair hacia lo de este hombre. Intentó consolarlo y este hombre nuevamente no recibía consuelo de ninguna palabra que decía Rabbi Pinhas ben Yair. Amarlon les dijo a ellos, a las personas que estaban ahí, este es el hombre que ustedes tanto se jactaban en su conducta piadosa y él no acepta consuelo. Le contaron, Rabbenu, ¿usted sabe exactamente qué fue lo que pasó? El hombre este se dedicaba a cavar y fabricar pozos para que la gente tenga agua y él tanto se preocupó que la gente tenga agua y su hija fue arrastrada por el agua. El hombre este no entiende cómo pudo haber surgido algo así cuando él aparentemente no cometió ninguna falta en absoluto en esta conducta que él tenía. Amar, dijo el Rabbi Pinhas ben Yair, es posible que él se dedicó a servir a Boreolam a través del agua y que Boreolam se cobre de él justamente con el agua. No es posible. La hija de él tiene que estar viva. Inmediatamente empezó a correr la voz en la ciudad. Apareció la hija de este hombre. Esta hija desaparecida que todos creyeron que el río la arrastró y la ahogó, apareció viva.
y de hambre besujta y tarit. Hay quienes dijeron que cuando fue arrastrada por el río logró asirse de alguna rama que estaba por ahí cerca y con gracias a ello se pudo salvar y luego llegar a la superficie. De hambre, malach yarad kedmut Rabbi Pinhas ben Yair beitzilá. Hay quienes dicen un malach con la apariencia de Rabbi Pinhas ben Yair fue enviado para salvar a esta muchacha. Lo que vemos que si la conducta es intachable y perfecta, entonces es imposible que sea castigado con ese mismo objeto o con ese mismo material y producto con el cual uno estaba haciendo Avodat Hashem. Gebini Kerud, la Mishnah nos nombró otro de los encargados, era Gebini, y él era el predicador y quien anunciaba las cosas. Shayama Chris Bebet HaMikdash, él era quien anunciaba e informaba en el Bet HaMikdash. Vaya Omer, ¿qué es lo que él solía decir? Amdu a Kohanim la Avodah, Ulvihim le Duhanam, Beisael le Mahamadam. Él solía en las mañanas anunciar y decir: levántense, párense los Kohanim a realizar el servicio, los Leviim a cantar sobre las tarimas y los Israelim a estar presente y hacer desfilar en el momento que se traen los korbanot. Agripa Melech, Shama Kolo Adhet Parsaot Benatal no Matanot Harbe. La Gemara nos cuenta que el rey Agripas, que fue uno de los reyes de Israel, encontrándose a 8 parsaot de distancia. 8 parsaot de distancia es una distancia muy, pero muy grande. Son aproximadamente unos 12, quizás unos 8 kilómetros, una parsá, 2 milín. Una parsá son 4 milín, un mil son 960 metros, casi 1 kilómetro. 4 milín serían casi 4 kilómetros, 3 kilómetros, 800 aproximadamente. Entonces, por 4, que sería una parsá, ¿bien? Esto sería una parsá casi 4 kilómetros, y aquí se quedan 8 parsaot, lo que estamos hablando a una distancia de casi 30 kilómetros aproximadamente. A esa distancia llegó a escuchar el resonar y tronar de la voz de Gebini. Tan sorprendido estaba el rey Agripas de la potencia de su voz que lo colmó con muchísimos regalos. Ben Gebar al Neilat Shearim. Ben Gebar era quien se ocupaba del cerrado de los pórticos del Bet HaMikdash. Tirgem Rab Kubi de Bet el Bishilá. En una oportunidad explicó Rab delante de los alumnos de la Yeshiva del Bishilá. Kara Gabra, Achriz Karuda. Llamó el hombre y pregonó y anunció lo que tenía que anunciar. Como fue nombrado, por ejemplo, en Gebini Kerud. El hombre se paró y anunció. Amarle Emor Karat al-Negola. Esto fue explicado sobre lo que está escrito en la Mishnah Kiriata Geber, hasta el momento en que llama y anuncia el Geber. Él interpretó, Rab interpretó, que se refiere hasta el momento en el que anuncia y pregona Gebini, como vimos recién: levántense, párense los Kohanim para realizar el servicio, etc. Le dijeron ahí en la Yeshiva de Rabbi Shela, amarle Emor Karat al-Negola, ¿por qué tú no explicas que se refiere a que haya cantado el gallo? El gallo también es llamado Geber, como está escrito en el pasuk en el libro de Iyov. Entonces, ¿por qué tú explicas a Kiriata Geber hasta que llama el hombre y pregona? La intención es hasta que llama el gallo y cacarea en la mañana. Amar Leú les dijo a ellos: Natanenan Ben Geber. Tenemos escrito aquí en nuestra Mishnah: Ben Geber era el encargado de los pórticos. Y dejaron de Mar Bartel Negola. ¿Acaso puedes explicar qué se refiere al hijo de una gallina, a un gallo que él era el responsable de cerrar los pórticos? Si no, está haciendo referencia a una persona. También aquí cuando dijo Kiriata Geber es como aquí que dijo Ben Geber, y está hablando de una persona
que cuando él anunciaba, eso era el momento preciso que indicaba que tenían que hacer la abodá. Ben Babi era paquía, y Ben Babi era el encargado del paquía, que eran de las mechas del Bet HaMikdash para iluminar. Sheaya Mezayeg Petilot, él emparejaba las mechas, tomaba y se preocupaba que tengan el mismo largo y combinarlas y enrollarlas entre ellas teniendo la misma medida para que sean mechas parejas y uniformes, y también entonces la llama que produzcan sea una llama pareja y linda. El Biosí al de Kufra, el Biosí en una oportunidad viajó a esta ciudad de Kufra, quiso delegar y seleccionar encargados y responsables sobre la gente de la ciudad, que haya quien tome las responsabilidades en sus manos. Y no quisieron aceptar. Ellos tenían bien en claro lo que dice la Mishnah de Pirkei Avot, Usnat Rabbanut, ¿sí? Tienes que odiar los cargos de importancia y liderazgo, es mucha responsabilidad, son problemáticos. Ninguno aceptó. Alve Amar Kumehon se paró y dijo delante de ellos, está escrito en la Mishnah, Ben Babi a la paquía. Ben Babi era responsable de las mechas. Si este hombre, que toda su responsabilidad era solamente preparar mechas para el Bet HaMikdash, tuvo el mérito de ser enunciado y nombrado entre todos los otros grandes, como vimos anteriormente, Petahia, bien, Bet Abtinaz, Ben Hugras y todos los demás grandes que se encargaban de cosas mucho más importantes en el Bet HaMikdash. Él fue nombrado conjuntamente con ellos por el solo hecho de preparar las mechas. Ustedes, que estoy buscando ponerlos como responsables y encargados de las vidas de los Yehudim, cuanto más y más que van a ser mencionados y recordados para bien por la responsabilidad que están asumiendo. Ben Arza a la Tzilzal. La Mishnah luego nombró a Ben Arza, que era responsable de este instrumento musical que había en el Bet HaMikdash. Que ha de tanera, no dice como lo que figura explícitamente, ¿sí?, en la Mishnah Tamman, allí en el tratado de Tamid, Henif HaSegan Basudarim Veikish Ben Arza a la Tzilzal. El encargado, el que secundaba al Kohen Gadol, él aventaba un pañuelo para indicar que ya llegó el momento, y inmediatamente Ben Arza comenzaba a hacer sonar este instrumento musical para que todos los Leviim comiencen con la Shirah y el cántico del Bet HaMikdash. Hugras Ben Levi Arashi. Hugras Ben Levi era el encargado de el canto oral de los Leviim. Amar Biahad, dijo el Biahad, ya Yodeya. Él conocía un tono que ninguna otra persona lograba alcanzar y reproducir. Veamru alaba Hugras Ben Levi. Y así comentaron sobre este Hugras Ben Levi, que él tomaba un tono y una nota muy agradable, con una voz muy dulce al momento de cantar. Y cuando él colocaba el pulgar dentro de su boca en una posición y postura muy puntual y específica, él lograba tonos y melodías desconocidas por completo. Y todos los compañeros Kohanim que se encontraban ahí se iban hacia atrás al escuchar el tono tan elevado que lograba alcanzar, ¿sí?, con esa técnica, y realmente sorprendía por la música y el tono que lograba alcanzar para alabar a Boreolam de una manera única y exclusiva. Bet Galmua Maser Lehem Hapanim. Nombramos también que la familia de Galmua eran los responsables del Lehem Hapanim, de la fabricación de estos panes de matzá que se colocaban en el Bet HaMikdash de Shabbat en Shabbat. Nos dice la palabra Bet Galmua, ellos eran expertos en la fabricación, que era muy complicada porque tenía una forma como si fuese una especie de caja
y no era sostenido por nada, tenía que mantenerse en sí misma la forma esa que le hacían al pan. Y también eran expertos en poder despegarlos de las paredes del horno. Los hornos en aquella época que se utilizaban era con la práctica de pegar la masa sobre las paredes del horno y luego había que despegarlas y girar inmediatamente sin que se caigan y sin que se rompan. Y teniendo estos panes una forma y una estructura muy delicadas, nadie lograba hacerlo. Solo las familias de Bet Garmú, esta familia que está nombrando aquí la Gemara, conocían una técnica y un método para hacerlo de manera perfecta. Y no quisieron enseñárselo y transmitírselo a ninguna otra persona este secreto. Entonces, los Jajamim, ya que los familiares de Bet Garmú no quisieron transmitir este secreto, decidieron: vamos a quitarlos de su puesto y vamos a traer otros panaderos expertos que ellos los reemplacen. Consiguieron en Alejandría, en Egipto, un grupo de panaderos expertos en la fabricación de Lehem HaPanim, igual que los de Bet Garmú. Pero no tenían la capacidad de poder despegar los panes como hacían los de Bet Garmú. En ese aspecto, ellos no lograron el nivel de los de Bet Garmú. Bet Garmú, y corrige aquí el Agra, los de Bet Garmú, ellos caldeaban el horno por dentro, colocaban las leñas dentro del horno y también pegaban los panes dentro del horno con un calor mucho más parejo y homogéneo. Y gracias a ese sistema no se ponía rancio y feo el pan por el calor, ya que estaba en un lugar bien caliente y concentrado que es dentro del horno. En cambio, estos que vinieron de Alejandría, como no tenían la capacidad de despegar el pan sin que se rompa, ellos tuvieron que prepararlo de otra manera. Colocaban el fuego por fuera del horno, que se caliente del lado externo, y también pegaban los panes del lado externo del horno, para poder sacarlos sin que se rompan. Pero como el calor se disipaba y se perdía al estar al aire libre, el pan se ponía feo por no llegar tanto calor a cocinarse y se descomponía. Por lo tanto, tuvieron que volver nuevamente a los de Bet Garmú. Y nos continúa de manera diciendo que una vez que los Jajamim se dieron cuenta de esto que estaba pasando, Amru para todo lo que creó Boreolam en este mundo, lo creó en su honor. Los de Bet Garmú son los que conocen, y estos entonces aparentemente fueron creados para honrar a Boreolam con la fabricación del Lehem HaPanim. Todo hizo Boreolam para su honor. Debemos reinsertarlos y reubicarlos en la fabricación del Lehem HaPanim. No es posible que otros lo hagan. Los invitaron y les pidieron que vengan. Los de Bet Garmú, ofendidos, no quisieron ir. Ustedes despreciaron nuestro trabajo, ahora nosotros no queremos ir. Hasta que duplicaron el pago que solían darle por parte de Bet HaMikdash a esta familia. Solían pagarle 12 mané y ahora se lo duplicaron a 24. No, solían pagarle 24 y se lo duplicaron a 48. Y le dijeron, una vez que ellos se regresaron, ¿cuál es el motivo que ustedes no quieren enseñar la técnica tan especial que tienen ustedes? Le dijeron a ellos, nosotros recibimos de manera ancestral que esta construcción, este Bet HaMikdash, va a terminar siendo destruido.
Y nosotros no queremos que una vez que se destruya el Bet HaMikdash, otros hayan aprendido la técnica esta y la utilicen, Dios no permita, para la Avodah Zará, algo que se utilizaba para honrar a Boreolam, que termine utilizándolo para la idolatría. Por eso es que nosotros no transmitimos este secreto. Si bien, en relación a esto que no quisieron transmitir el secreto, los Jajamim no lo veían con buenos ojos y entendían que correspondía enseñarlo y transmitirlo, hay otro aspecto de la conducta de ellos que era siempre destacado de manera muy buena y responsable y a forma de alabanza a esta familia. Nunca vieron a ningún integrante de la familia consumiendo un pan de alta calidad, de harina pura, limpia. Siempre un pan de baja calidad. Para que nadie diga que ellos abusan y aprovechan del conocimiento que tienen del Lehem Apanim para el uso propio de ellos, bajo ninguna circunstancia, sino ellos siempre preocuparon hacer un pan común, simple, para el consumo propio de la familia, y sobre esto destacaban los Jajamim la conducta intachable que tuvieron en ese sentido. Similar a esto, Bet Abdinás, Alma que toda la familia de Abdinás eran los responsables de el Ketoret, de el incienso. Ellos eran expertos en la mezcla de las especias para el Ketoret, la manera de tamizarlo, más grandes estos, más pequeños aquellas otras hierbas, conocían a la perfección cómo mezclar, como dice Javim, con gran sabiduría, mezclar las distintas especies en los distintos grosores y tamaños. Pero fuera de eso, eran expertos en el reconocimiento de una hierba llamada Ma'ale Ashan, la que provocaba que el humo suba de una manera muy particular, como nos va a explicar la Gemara. Pero ellos no quisieron tampoco transmitir y enseñar estos secretos. Nuevamente, los Jajamim los destituyeron y trajeron nuevos, vamos a decir, farmacéuticos de Alejandría, allí en Egipto, que ellos también eran expertos y conocían perfectamente cómo mezclar y preparar el incienso, pero carecían del conocimiento de esta hierba llamada Ma'ale Ashan. Nos dice la Gemara, cuando los del Bet Abdinás preparaban el Ketoret, el humo del Ketoret subía de manera homogénea, como si fuese literalmente un palo, una vara. Todo el humo subía derechito hacia arriba, y luego se esparcía y bajaba cayendo, llenando todo el Ejal del Bet HaMikdash de ese aroma tan impresionante del Ketoret. Sin embargo, la que preparaban estos expertos que venían de Alejandría, inmediatamente ya se esparcía y no subía hacia arriba. Cuando los Jajamim se enteraron de esta gran diferencia que había entre la realización del Ketoret del Bet Garmú a los de estos artesanos de Alejandría, todo lo que creó Boreolam lo creó en su honor y para que sea Boreolam honrado. Todo lo que es llamado en mi nombre, para mi honor fue creado. Por lo tanto, necesitamos también, como dijimos antes, reinsertar a la gente de Bet Abdinás para que Boreolam sea honrado con esta capacidad que solamente ellos tienen. Ya que si Boreolam les dio a ellos esa capacidad, es para que sea utilizada en honor a Boreolam. Mandaron a buscarlos y también ellos se negaron a retornar al Bet HaMikdash. Hasta que también a ellos les duplicaron el pago. Dicen que cobraban 12 mané y a partir de ahora les pagaban 24.
Dice que cobraban 24 y se los duplicaron a 48. Amru lahem. Cuando regresaron, les preguntaron, ¿por qué motivo ustedes no quieren enseñar este secreto? Así como fueron cuestionados los de Bet Garmu por el Ejmapanim, le plantearon lo mismo a los de Bet Abtinaz. Amru lahem, ellos también dieron la misma respuesta. Nosotros recibimos de nuestros ancestros que este Bet Hamikdash será destruido, no va a quedar para la eternidad. Y no queremos que otros aprendan a repetir esto mismo y lo utilicen para la idolatría. El pueblo de Israel va a terminar siendo esparcido, exiliado, van a estar con los pueblos idólatras. No queremos que este secreto salga de aquí y termine siendo utilizándose para la idolatría. Y nuevamente, si bien en este aspecto los Jajamim no compartían el que ellos mantengan el secreto y no lo revelen, en relación a lo que vamos a nombrar ahora, eran recordados para bendición y alabados por la siguiente conducta. Nunca ninguna mujer de la familia de Abtinaz salió a la calle y se podía sentir y oler algún tipo de perfume. Velod, no solamente esto, que las mismas esposas de ellos no salían perfumadas, en la que no sé, si alguna de la familia de Abtinaz tomaba como esposa a alguien de otras familias que no tenían ninguna relación con ellos, ponían una condición: no hay ningún problema, nosotros podemos realizar este acuerdo y formalizar una nueva pareja siempre y cuando la mujer de ustedes no se perfume en absoluto. Para que nos digan, ellos se perfuman en base a los conocimientos y los secretos del Ketoret. De ninguna manera. El Ketoret lo utilizamos únicamente para Boreolam, no para nuestro uso propio, ni los conocimientos del Ketoret tampoco lo vamos a utilizar para perfumar a nuestras esposas. Es que hayamos en el mar, para que se cumpla con esta conducta, ustedes van a estar limpios frente a Boreolam y frente al pueblo de Israel. Nadie podía argumentar absolutamente nada de que ellos tenían provecho del conocimiento y la fabricación del Ketoret. Y hacemos una pequeña corrección. Amar bi Ishmael, no Rabbi, Amar bi Ishmael. Una oportunidad yo me encontraba en Jerusalén. Rabbi Ishmael estuvo en la época del Bet Hamikdash y él dijo: una oportunidad yo me encontraba en la ciudad de Jerusalén. Me encontré con un niño de la familia de Abtinaz. Amartilo, le dije a él: vení, ¿de qué familia tú perteneces? ¿A qué familia perteneces tú? Me dijo: de tal y cual familia, de los descendientes de Abtinaz. Amartilo, le dije: vení, hijo mío, aboteja, ya que ellos tuvieron intención de aumentar el honor de ellos, manteniendo en secreto el conocimiento del Ma'ale Hashan, sin revelárselo a nadie, para mantener la exclusividad y ser únicos en lo que respecta al Ketoret, llevándose así los honores como los más expertos y entendidos en el tema. Un Ma'et Kavod Shamayim, pero a su vez disminuir con esto el Kavod de Boreolam, ya que otras personas no pueden reproducirlo y entonces el Kavod de Boreolam se ve disminuido porque no pueden hacer de la manera más correcta. Por eso el honor de la familia de ustedes se perdió y el Kavod de Boreolam se enalteció, rebajando a la familia de ustedes. Aparentemente esto tuvo lugar en ese momento en el que los habían destituido del puesto. Sin embargo, la Gemara nos dice: Amar Bi Akiva, dijo el Bi Akiva, Sahli Shimon ben Lugá. Me comentó a mí este hombre, Shimon ben Lugá. Mira, ¿qué te ahí sabí? Yo estaba recolectando algunas hierbas. Yo con un niño de la familia de Abtinaz. Pero ahí te baja.
En un momento lo vi, que se puso a llorar. Luego, unos instantes después, lo vi que esbozó una sonrisa. A Mártiro le dije, vení, hijo mío, lama bajita, ¿por qué lloraste? Estuve observando y vi que lloraste. ¿A qué se debe? Amarli al que vos shebet abba shenit maet, porque el honor que tenía mi familia, Abdirás, quedó degradado y me puse mal por todo el honor que tenían y que ahora se lo perdió. ¿Y por qué luego esbozaste una sonrisa? Amarli me dijo la kabodam tukana tzadikim le atidabo, por el gran honor que les espera en el futuro a los tzadikim y a su vez también a mi familia, que van a ser recompensados enormemente en el Shamayim. Omar Raíta, ¿y qué es lo que te hizo ahora recordar de toda esta situación? Que tu familia perdió el honor y que van a ser recompensados en el futuro. ¿Por qué ahora se te vino todo esto a tu mente? Maalea Shal Negdi. Dijo, porque tengo delante mío aquí, entre todos estos arbustos y hierbas que están aquí, estoy observando que se encuentra el Maalea Shal, esa hierba tan especial, o esa hojita, vaya a saber, o esa flor, desconocemos nosotros, tan particular, que logra que suba todo el humo concentrado en una sola columna. Numítilo, le dije a él, así cuenta Shimon Ben Lugá, Hareuli, ¿me lo puedes mostrar? A ver cuál es. Amarli, me dijo ese niño, Repi, discúlpeme, rabino, Masoret beyadim abotay shelo learotol barayu. Yo recibí de mis ancestros, no le mostramos esto absolutamente a ninguna persona. No tengo nada contra usted y no desconfío de usted. Pero es lo que me inculcaron y me enseñaron, no se le revela el secreto absolutamente a nadie. Por lo tanto, tampoco a usted se lo voy a poder enseñar y mostrar.